gracias por sintonizar este su programa y por dejarnos entrar en sus hogares aquí en el territorio nacional a través de Colorvisión y en Estados Unidos, las islas y Canadá a través de Televisión Dominicana. Saludos, compañera. Buenas, María Cela, buenas noches. Hoy es un día pues triste después de lo que sucedió con esta niña que ayer se conoció la noticia, 16 años en Higüey. Y yo creo que es oportuno que aprovechemos el tiempo para hablar de ese tema que realmente ha sorprendido, indignado y llenado de dolor no solamente a sus familiares, sino a una gran parte de la sociedad dominicana. Y seguimos con una racha, porque el lunes fue el niño de 11 Correcto. años, Y ahora esta niña. Y ahora esta niña de 16 años. Adelante. Bueno, la muerte de Esmeralda Richies, de 16 años, de Higüey, lo que acaba de decir Faride, nos ha conmovido a todos por la forma en que ha ocurrido. Una adolescente que supuestamente sostenía relaciones con un profesor de 35 años, su profesor de matemáticas, que está detenido y que a propósito ha sido suspendido por 3 meses por el Ministerio de Educación. Ya hablaremos un poquito más de él. Pero la muerte debida a un sangramiento profuso no atendido, supuestamente también provocado por unas pastillas antiabortivas que el profesor, el susodicho, le había facilitado a la adolescente. Todo esto son versiones que vienen de la misma familia y de las amiguitas adolescentes que han tenido que ser interrogadas sobre el tema para que su familia se enterara. Nosotros vamos a escuchar al padre, pero antes, y vamos a escuchar también a un abogado penalista, Luis Rivas, para que nos diga cuáles serían los posibles tipos penales de los que puedan ser acusado este profesor, que sabemos que las relaciones entre adultos y menores de edad tienen varias tipificaciones, desde abuso sexual hasta violaciones, etcétera, y que el hecho de ser un profesor también envuelve autoridad. En las redes sociales, por supuesto, las opiniones divididas, todo el mundo indignado, conmocionado, pero muchas personas hablan de relación entre el profesor y la estudiante, e independiente de que esa relación hubiese sido consentida, entre comillas, todos deberíamos saber a estas alturas ya que un menor de edad no tiene capacidad para dar un consentimiento porque no es consciente de las consecuencias, y evidentemente esta es una prueba de ese tipo de relación que es abusiva. Sin embargo, el mayor sí. Y ahí está, y sobre todo siendo un profesor. La madre... Y que es considerado en la ley, lo vamos a hablar, violación sexual, siempre y cuando vamos a ver lo que la nos dice. relación sea con un menor de edad y hasta 5 años. Ese ha sido el debate y fue el debate sustancial que llevó a que el Congreso Nacional hace 2 años desaprobara los matrimonios entre menores de edad con adultos. Y vamos a ver, Faride, es realmente una violación sexual. Lo que dice él y lo que está en el Código Penal, pero antes vamos a escuchar al padre. La madre dijo, porque el padre empieza el relato a partir de que ella regresa, la madre dijo que supuestamente la menor le pidió permiso para salir a pasear con 3 amigas y su profesor, y que ellos entendían que el profesor era una persona seria. Gran error. No se puede entender que adolescentes anden con adultos con el consentimiento. Ahí hay muchas lecturas, pero vamos a escuchar lo que dice el padre. Y cuando llegan aquí ya son las 11 menos 10 de la noche. Inmediatamente yo voy, abro el portón de afuera y voy a ver con el tipo que ya andaba, en el tipo de carro y con quién la persona que andaban. Cuando voy a abrir la puerta de atrás, déjame ver con quién es que ella andaba. Dicen las otras compañeras, no, con un profesor de matemática, que andábamos con él. Pues está bien, yo quería conocerlo para saber con quién andaba. Entonces cuando ella entra para acá, que mi esposa le dice, Esmeralda, ¿y qué te pasa? Yo te veo rara. La vio con el color como pálida, muy pálida, que no es el color de ella. Y se sentó en la cama así como desesperada, con una desesperación. Y cuando se sienta en la cama, después se para, yo al baño, voy para el baño. Cuando va para el baño, deja la cama llena de sangre, completamente llena de sangre. Yo le pregunto a la jovencita que vino con ella, que se iba a quedar a dormir con ella aquí, de la compañera, pero ¿qué hace a mi hija? ¿La violaron? ¿Qué hace a Esmeralda? ¿La violaron? ¿Por qué toda esa sangre? Y que no, ya no le pasó nada malo. Pero algo le pasó porque toda esta sangre, entonces, eso es una violación que hubo ahí. Háblame la verdad para llevarla al médico ahora mismo.
Me dijo, no, no, no pasó nada más. Yo estaba como nerviosa, muchachita. No pasó nada. ¿Ustedes estaban bebiendo? Y yo, no, yo no tomo. Esmeralda se tomó una cervecita, pero no tomamos nada. Me entramos a la playa, se mojó un chin los pies y salimos para afuera. Ok, cuando vienen entonces, cuando hacen así, mi esposa busca un Alka-Seltzer si se lo da, por si está tomando una cervecita y ha hecho daño, se lo toma y dice, cogiste aquí, llévate para el médico, dice mi esposa, dice, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces yo pensé que la jovencita iba a dormir con ella aquí, la amiguita, pues entonces el padre mandó a buscarla y se fue, y dijo, háblame la verdad, si me le pasó algo, a llevarla para el médico ahora mismo, no, no, ya no le pasó nada, ya no pasó nada. Se fue. Entonces ya cuando yo me voy a acostar me metí un dolor de cabeza y yo oigo como que alguien la llama a ella y le pregunta que cómo está, que cómo sigue. Y dice, no, no, yo estoy bien, déjeme tranquila que yo me voy a dormir. Pues entonces yo me acosté a las 6 de la mañana cuando me levanto para llamarla que se vaya para la escuela. La estoy llamando, el bombillo del baño estaba encendido y no responde. Dice mi esposa, ve a abrir la puerta de que ya no responde, mira a ver lo que pasó. Cuando abrimos la puerta, la cama de ella duerme, llenecita de sangre, y ella en el baño, boca abajo, desnuda, llena de sangre, todo eso ahí. Y su parte, todo eso ahí lleno de sangre. Su parte tiene sangre y tiesa en el suelo. Que eso fue, entonces mandaron una nota de voz, y ella le mandó una nota de voz a una amiguita de ella. Le dijo, ay, Yari, ayúdame, que estoy sangrando mucho aquí. Ay, ayúdame, que estoy sangrando mucho. Entonces la amiguita no me llamó ni a mí ni a mi esposa, y a la mamá que estaba acostada con ella no la llamó para que nos llamara a nosotros. No nos llamó, que si nos llama, inmediatamente nos levantamos y la llamó el médico. Pero no nos llamó. Imagínate, encontré a mi hija muerta por la mañana. Escuché que la llevaron a Bávaro, un hospital de Bávaro, a chequearla, a ver de lo que le estaba sucediendo, porque estaba sangrando mucho. Ellos la llevaron a Bávaro, el profesor, en el carro, y las otras amigas, y ella no quiso entrar a chequearse. Al no querer entrarse a chequear, entonces siguieron con ella para acá. En vez de coger para un médico a darle atención médica, la trajeron para acá, para la casa. Y ya usted sabe que eso fue lo que sucedió, que se le dan atención médica y una vez el profesor o algo. Ellos eran los que eran más de que amigos, pero no sabíamos que tenían una relación, porque ella siempre me decía a su mamá que ella no tenía ningún noviecito. Mi esposa le decía, si tú tienes algún noviecito, tráelo aquí a la casa. Y no estén viendo en la calle por ahí, tráelo aquí a la casa, que aquí no hay problema y se ven aquí en la casa. Y ella decía, no, 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 yo no tengo a nadie, mami, yo no tengo... Bueno, ya ustedes escucharon, todo el mundo ha escuchado, pero todavía, como decimos siempre, hay gente que no anda en las redes sociales, que no conoce los detalles del caso. Ha sido muy triste, esto ocurrió en el fin de semana, todo ocurrió con los menores en el fin de semana. Nosotros tenemos por Zoom al abogado, amigo de este espacio, Luis Rivas, abogado penalista, con quien vamos a hablar rápidamente de cuáles podrían ser los tipos penales, para que la gente tenga claro, porque todavía aquí se normaliza bastante en muchos sectores la relación de menores con personas mayores de edad. Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? No estamos escuchándote, no estamos escuchando a Luis. El micrófono. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, Faride. Buenas noches, María Cela. Luis, querido. ¿Qué tal? Mira, vamos a empezar, Luis, por los tipos penales y dentro de ellos, ¿de qué podría ser acusado este profesor por haber tenido solamente una relación sexual independiente del embarazo? Se descubrió porque, por desgracia, pasó esto. Quizás no se hubiera descubierto, pero independiente del embarazo y las consecuencias del intento de aborto, ¿cuál podría ser el tipo penal? Prima facie y sujeto obviamente a una investigación, la situación parece estar sugiriendo la configuración de 3 infracciones penales, de 3 tipos penales. Número 1, una violación del artículo 317 del Código Penal que sanciona y tipifica el aborto. Número 2, pudiéramos estar en presencia del artículo, una violación del artículo 355 del Código Penal que sanciona la embarazada a una menor de edad, que es lo que se conoce el estado de gravidez de una menor. Y en tercer lugar, estamos en presencia de una violación del artículo 396 del Código del Menor, que sanciona la práctica sexual. Aún está tipificado como abuso contra niños, niñas y adolescentes. Y hay abuso psicológico, abuso físico, y dentro de esa categoría está el abuso sexual, aun cuando no haya habido contacto sexual. En este caso, es más que evidente que hubo una práctica sexual donde hubo contacto de naturaleza sexual.
Esas tres infracciones un momentito, tienen... un segundo, perdóname que te interrumpa. Sería bueno aclarar, porque se ha hablado mucho de violación, se ha hablado de abuso. ¿Cuál sería, en este caso, el tipo penal? ¿Violación por ser menor de edad y él mayor de edad y ella no tener capacidad de dar consentimiento? ¿O abuso sexual? Porque las penas son diferentes. Eso es parte de lo que pudiera ser una discusión jurídica, así como consecuencia de que los menores de edad no tienen capacidad de expresar consentimiento, si se asimilaría a una violación sexual, a un estupro, previsto y sancionado por el artículo 332, o si lo que se tendría sería el 396 del Código, del Código del Menor, y el 355, que el 396 del Código del Menor se refiere a abuso en perjuicio de un menor de edad, un adolescente. ¿Y la pena? En este caso, las penas son coincidentes de las tres infracciones. Son penas criminales de 3 a 5 años, de 2 a 5 años. Penas de reclusión. Luis, aquí estamos hablando de presupuestos, porque todavía no hay una versión oficial de los hechos. Se está esperando los resultados de la autopsia de la niña para determinar realmente qué fue lo que provocó este sangrado. Se ha hablado de pastillas abortivas. No se sabe si se llevó a esta niña a una clínica clandestina a iniciar un proceso. En ese caso, serían más los intervinientes en este proceso y si sería agravado entonces el hecho que se está comentando, cuya responsabilidad penal recaería principalmente sobre el profesor, aparentemente. Mira, estamos asumiendo lo que se supone o se sospecha de que el profesor le suministró o alguien le suministró una pastilla abortiva. En ese caso, la sanción es de 3 a 5 años. Pero, como decía Faride, si en lugar de una pastilla abortiva, en este caso quien suministró la pastilla abortiva fue el médico con fines de interrumpir un embarazo, o fue quien practicó un aborto con otras características que no fue la pastilla abortiva, sino de otra naturaleza, la sanción al médico que participó es más grave, es de 5 a 20 años. Pero si el profesor le dio las pastillas y a consecuencia de la ingesta de las pastillas tuvo el sangrado y la muerte, ¿no agrava también la inducción? Porque la indujo, eso está penado también cuando induces a una persona. Ser, pero se retendría. Acuérdate que para que se configuren las infracciones, uno de los elementos constitutivos es el elemento moral o el elemento intencional. Entonces entraría en juego la discusión de si él tuvo la intención de que abortara o tuvo la intención de cometer el homicidio. Si como consecuencia del aborto desencadenó en un homicidio, como consecuencia del suministro de pastillas, yo pudiera sostenerse la teoría en favor del profesor de que él no tuvo la intención de cometer el homicidio y que por negligencia o imprudencia cometió un homicidio involuntario. En el caso del homicidio involuntario, la sanción es mucho menor, la sanción es correccional, es de 6 meses a 2 años, es menor que las otras infracciones. Aquí en este caso donde estamos hablando de diferentes tipos penales, después que evidentemente tengamos la versión oficial de los hechos porque estamos en base a presupuestos, ¿qué se aplicaría? Porque todavía no entra en vigor el nuevo Código Penal, que tiene 2 matices. El primero, el nuevo Código Penal establece cúmulo de penas, cosa que no tenemos en la normativa vigente. ¿Qué pena se le impondría al responsable del hecho? ¿La infracción mayor cometida dentro de los tipos penales en los que está involucrado? La regla es muy sencilla. En el estado actual de nuestra codificación penal rige el principio del no cúmulo de pena. Se juzga por todos los tipos penales, pero se le impone la sanción más grave. En este caso, ¿cuál es la sanción más grave? Todas coinciden, son de 2 a 5 años, precisamente las 3. Entonces... Pero una pregunta, Luis, una pregunta. En el Código Penal que nosotros tenemos dice, será igualmente castigada con
pena de reclusión mayor de 10 a 20 años y multa de 100.000 a 200.000 pesos cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente con amenaza de un arma, sea por 2 o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, y un profesor es una autoridad ahí escolar. la tiene, y eso está coincidencialmente en el Código del Menor, y definitivamente que eso agravaría la situación si hay una posición de poder y el profesor tiene Claro. una posición Pues ahí dice de 10 a poder. 20 años. Es una circunstancia agravante. Es una circunstancia agravante. Ahora, Ok, ya para ya. terminar, en el Código Penal que se aprobó ayer, es bueno decir que si esta niña hubiera acudido a un centro médico, hubiera quedado detenida, incluso para interrumpirse el proceso o Exactamente. salvar su vida. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros, por darnos una orientación y repetimos, son presupuestos, como acaba de Claro. decir Faride, porque todavía no se ha investigado. Todo esto es lo que se ha dicho, lo que han dicho los padres, lo que la prensa ha podido recabar como información. Así es que, pero sabemos que por lo menos sí, eso sí es seguro, ha habido una relación entre un adulto y una menor y eso es grave. Señores, dejemos de culpar a los menores. No importa que el menor esté en la relación, que no haya sido por la fuerza, es una persona que no tiene capacidad, científicamente hablando, cerebralmente hablando, estructuralmente, biológicamente hablando, ni emocionalmente hablando, para dar un consentimiento porque no está consciente de las consecuencias de sus actos. Por eso no les dejan comprar pasajes, no les dejan comprar cosas, no les dejan No hacer, pueden beber, ni no siquiera pueden pueden votar. comprar alcohol, no pueden votar. Vamos a estar claros y a dejar de normalizar las relaciones de menores con adultos. Señores, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el resto de nuestro contenido muy alegre y muy interesante en el día de hoy. Ya volvemos.